Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Soy Alejandro Marcano Santelli en Sin Filtro. Gracias por acompañarme como siempre en este espacio. Y hoy vamos a tener una entrevista bien interesante. Vamos a conversar con el doctor Luis Manuel Aguana. Eh, Además, licenciado en computación, tiene una maestría en economía, un doctorado en desarrollo y pertenece a la Alianza Nacional Constituyente en Venezuela. Nos hablará de las elecciones, por qué no deben hacerse y por qué no hay condiciones para realizarse actualmente, el sistema automatizado, y hablaremos también un poco de esa exportación de ese software y lo que, aunque él no entiende o no le gusta mucho profundizar en el tema de Estados Unidos, por respeto, le haremos algunas preguntas sobre el tema. Quiero darle la bienvenida, doctora Aguana. Agradecido como siempre por atendernos cada vez que solicitamos sus análisis. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y gracias también a la audiencia de tu canal. Muchísimas gracias. Doctor, vemos ahí una fortísima insistencia del liderazgo político venezolano de hacer elecciones. Aparentemente Estados Unidos la quiere y la tiene contemplada en las tres fases, sin embargo, no para ahora. ¿Por qué hay o se siente que hay un empeño sin las condiciones, sin los mayores cambios en esta primera etapa de pacificación para que haya un proceso electoral antes de que termine este año? Recuerdo que los factores políticos necesitan tener elecciones para validar su posicionamiento político en el país. Es lógico que las quieran. El problema está que en Venezuela se ha construido una superestructura desde hace más de 20 años, 27 años, para ser exacto, para ganar elecciones. No solamente desde el punto de vista técnico, con el Consejo Nacional Electoral, y el sistema automatizado de votación del Consejo Nacional Electoral, sino todo el entramado legal y jurídico en el país para que ese sistema sea sostenido. Y eso, si a eso le suma prácticamente todo lo que hace el régimen para llevar a votar a su favor a prácticamente a toda la gente que tiene chantajeada desde el punto de vista de sus misiones y el control férreo electoral que tiene de todas las personas, difícilmente pueda cualquier elección ser diferente de lo que hemos visto hasta el año 2024. 2024, insisto, porque en el año 2024 ocurrió una cosa, digamos, fuera de lo común, que no se dieron digamos, lo que normalmente acontecía en todas las elecciones venezolanas, que técnicamente no ocurrió el fraude técnico que efectivamente esperábamos. Y eso tiene una razón específica y eso lo está contestando técnicos venezolanos que están siendo sometidos a interrogatorios e investigación en los Estados Unidos como consecuencia de haber participado en un fraude técnico en Venezuela y que está teniendo un efecto inmediato en las elecciones norteamericanas del año 2020, cuando se descubrió, por decirlo de alguna manera, o unas investigaciones que se venían realizando, de que efectivamente los sistemas de dominio voting system en Estados Unidos habían sido utilizados con el mismo software que efectivamente se utilizaba en Venezuela por técnicos venezolanos. Entonces, en Venezuela no ocurrió y lamentablemente para el gobierno se capturaron todas las actas electorales con el resultado correcto en lugar de haber sido tergiversado por el gobierno en ese momento. Y eso lo va a explicar. Hay tres fases: la técnica, la jurídica y la procedimental, que son las bases por las que usted dice que es un cambio que requiere mucho tiempo para que realmente tengamos una Así votación es. transparente y justa. Déjeme volver y regresar porque este canal evidentemente se ve mucho más aquí en Estados Unidos. Al tema de estos personajes que están siendo y dando información de los posibles fraudes que se hablan aquí en los Estados Unidos. Con el sistema del software, la automatización, ¿qué más sabe usted de este tema que ha sido tan polémico? Ha habido arrestos, ha habido personas incluso que intentaron demostrarlo, que terminaron en la cárcel, el presidente Trump tratando de intervenir por ella. ¿Cómo ese software de origen venezolano, puedo decirlo? Me corrige si me equivoco. Total, de hecho lo hicieron para las elecciones, para el referéndum revocatorio del año 2004. Es decir, que los venezolanos y ese régimen además intervinieron
e interfirieron en las elecciones de Estados Unidos para usted? Completamente. Yo creo está mejor descrito en el libro de Stolen Elections, eh, que se publicó pues, hace poco en los Estados Unidos, en donde el investigador venezolano Martín Rodil y el ex agente o funcionario de la CIA en los Estados Unidos, el señor Gary Bernstein, hicieron una investigación de aproximadamente unos 5 años en donde encontraron y detectaron a los individuos que habían realizado efectivamente el fraude técnico de Smartmatic en Venezuela y que trabajaban en el Consejo Nacional Electoral venezolano. Entonces, ellos están declarando en los Estados Unidos que ese software fuente pasó primero de Smartmatic a Sequoia Data Voting System a Dominion Voting System, que digamos es una de las compañías que más tiene acceso o más está instalado en diferentes condados de los Estados Unidos. Lo importante aquí es que es el mismo software, que fueron los mismos técnicos que lo fabricaron y que lo programaron, que pasaron a Dominion y que son venezolanos y que realmente fueron los que han estado manipulando la data y la información de gente en los Estados Unidos a los fines de cambiar o manipular los votos de un partido a otro. Entonces, es importante que esta investigación tenga sus frutos completos para que entonces los Estados Unidos empiecen a tomar decisiones en relación a quiénes son los verdaderos autores o los autores intelectuales de eso con referencia a la política venezolana, que son muchos, que en las investigaciones preliminares con el testigo protegido que dio las primeras declaraciones en relación con esto, nombra personajes que en este momento controlan el país. Y que están allí todavía, a pesar de tutelas de Estados Unidos y los cambios que se han iniciado después del 3 de enero. Usted tiene un doctorado y Estudio de estudios desarrollo. de desarrollo. Conoce muy bien lo que es este sistema. ¿Cómo funciona? ¿Nos lo puede explicar al ciudadano de a pie, a los que viven en Venezuela y a los que estamos aquí en Estados Unidos, que entendemos que a través de ello han manipulado gente mala, gobernantes malos, el futuro y el destino de países como el de Estados Unidos y Venezuela? El año 2004 se decidió o decidieron, porque ocurrió lo siguiente, el año 2004, perdón, el año 2003 se decidió ir a un referéndum revocatorio y el régimen lo retrasó prácticamente más de un año. Este sistema fue fabricado entre el 2003 y el 2004, precisamente con la finalidad de dejar a Hugo Chávez Frías en el poder, es decir, que saliera victorioso en el referéndum revocatorio del año 2004. Voy a hacer simplemente tratar de pastillar esto. Cada una de las máquinas de votación tiene cada una de las máquinas de votación tiene un software específico que hace el escrutinio de los votos emitidos por los venezolanos. Los votos se quedan en la máquina de votación y son enviados al servidor central después que se cierra la mesa. Una vez que se cierra la mesa, se imprimen los resultados y los votos son transmitidos mediante codificación a un servidor central en el Consejo Nacional Electoral. Hay servidores espejo en varias partes y se hace a través de la red de CanTV. Esa red de CanTV no admite la entrada del protocolo IP de Internet. En otras palabras, estamos hablando de que cuando se habla de hackeo de la red de CanTV, la gente desconoce que eso no se puede hacer. Tú no te puedes meter desde la compañía telefónica en Venezuela, para aclararle a quien... Es correcto, de la compañía telefónica. Tú no te puedes meter dentro de la red de CanTV porque ellos utilizan un sistema propietario o un sistema propio de Frame Relay para enviar los datos de la transmisión de las máquinas hacia el servidor central. En consecuencia, no existe tal hackeo
de nadie hacia adentro de la CanTV. En todo caso, de existir cualquier modificación de la data, lo hacen desde adentro del CNE. En otras palabras, esos personajes que están declarando eran los que estaban metiéndole la mano al sistema de Smartmatic a los fines de poder inyectar votos dentro del sistema adicionales, es decir, rebalancear, recalibrar los votos que salían de las máquinas para que se transmitieran al servidor central. ¿Qué diferencia hay? El testigo protegido que está empezando a dar declaraciones en los Estados Unidos dice que a través de una utilidad llamada SAES Data Utility, esta utilidad simulaba el envío de las máquinas en todo el país. En otras palabras, sin que la máquina transmitiera nada, ellos transmitían, entre comillas, hacia la data que se recolectaba en el servidor central de totalización del CNE. ¿Qué sucedió? No solamente hacía eso, sino también se comunicaba con la máquina para poder efectivamente realizar los cambios necesarios para que se imprimiera antes del envío de los datos, porque los datos no iban a ser enviados realmente, porque esos datos ya los estaba enviando la utilidad dentro del mismo CNE. En otras palabras, lo que imprimía efectivamente el chorizo famoso de aquí de Venezuela de la máquina era tergiversado por esa utilidad. Y entonces había un cuadre de la información que se imprimía con la información que estaba en el servidor central, entre comillas, enviada por esa utilidad SAES Data Utility. Ese cuadre le permitía decir al gobierno, mira, que aquí están las actas, nosotros ganamos las elecciones. Y la oposición no podía decir absolutamente nada porque ellos no estaban en la capacidad legal de poder abrir la caja de ese 46% que no se auditaba, es decir, que no hacía verificación ciudadana a los fines de saber si lo que se correspondía a lo que decía el acta con los votos efectivamente introducidos en la caja por el elector. Entonces, ese 46% era el que era el manipulado por el régimen durante todos estos años. Y las actas perfectamente cuadraban. Eso era lo que nosotros siempre dijimos, una cosa que hace 13 años yo presenté en un foro en el Nacional, diciendo que allí eran donde estaba la trampa que estaba realizando el gobierno y que era necesario que se abriera el 100% de las cajas y que se constataran y se hiciera verificación ciudadana de todas y cada una de las máquinas en el momento del cierre de la mesa. Eso no se realizó nunca, ni nunca lo permitieron, ni siquiera cuando Capriles impugnó las elecciones en el año 2002, en el año 2013, cuando perdió las elecciones frente a Maduro por 200.000 votos. Esa era la situación que puede ocurrir en este momento en Venezuela porque ninguno de los componentes que existen en este momento en Venezuela en relación con el tema técnico del Consejo Nacional Electoral se ha cambiado en un ápice. No se ha cambiado, aun cuando quienes manejaron las máquinas ya no estén en el país, sino que estén en los Estados Unidos haciendo las declaraciones que están haciendo. Doctora Guana, fíjese, nos está diciendo que es un sistema, es algo probablemente un poco engorroso de entender la parte técnica. Sin embargo, lo sencillo es que el régimen ha manipulado, podía inyectar, tenía la capacidad de hacerlo y además tiene una serie de leyes que lo respalda, donde la oposición no podía hacer nada y manipulaban el 45%. Así es. Si eso nada ha cambiado, vamos a regresar al tema Venezuela. ¿Por qué la insistencia del liderazgo actual en que haya unas elecciones en los próximos meses? Porque para cambiar eso, me imagino que no son los nombres, usted lo ha dicho, porque muchos están dando información a Estados Unidos, están de testigos, pero hay quienes saben manejar esas máquinas y siguen siendo afectos al régimen. Y el CNE está controlado por el régimen y las demás instituciones siguen por el régimen. ¿Por qué ese empeño de tener unas elecciones que nada van a cambiar ni demostrar al mundo que el que no quiere esa dictadura es mayoría? Yo creo que hay un impulso político importante que de alguna forma quiere tener la oposición en este momento con el liderazgo de quien lidera en este momento la oposición venezolana, María Corina Machado. Yo creo que más tiempo significa desgaste, más tiempo significa que el régimen de una forma u otra va a tomar más cancha o va a avanzar más
Y la oposición se olvida porque el liderazgo se puede Y además hay dividir. una cosa importante que el gobierno tiene claro, que significa que van o están contando con que efectivamente el gobierno de Donald Trump va a entrar en problemas luego de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Hay muchos factores por los cuales ellos quieren de alguna forma precisar un proceso electoral para el cambio de las estructuras gubernamentales en Venezuela. El asunto está de que no es tan sencillo. Tú no puedes pretender cambiar la estructura gubernamental del gobierno porque prácticamente todo está montado, la estructura está montada, no solo electoralmente, todo el entramado jurídico, todas las fuerzas que intervienen, los colectivos, todas las fuerzas que intervienen para un proceso electoral, están allí intactas. Entonces, si tú pretendes hacer eso ahora, sin que se haya desmontado absolutamente nada de la situación política en Venezuela, seguramente vas a perder las elecciones. Yo digo seguramente porque obviamente nadie tiene la seguridad de nada, pero definitivamente en Venezuela no va a ocurrir ningún cambio político si no existe un cambio a profundidad de las instituciones. Y ese cambio político tiene que venir previo a ocurrir un proceso electoral en Venezuela. Y lamentablemente esta gente quiere repetir o está tratando de convencer al mundo que ellos van a repetir la situación que se dio el 28 de julio. Si hay algo que el régimen ha hecho durante todos estos años es aprender de sus errores. Ellos, cuando ocurre algo que va en contra, ellos lo resuelven. Y ellos lo han resuelto todas las situaciones electorales que efectivamente dieron con el traste cosas en el pasado, como en el año 2007, cuando perdieron entre comillas, las elecciones del referéndum constitucional. La famosa, ¿cómo se llama? Lo que dijo Chávez en aquel entonces de que su reforma de M, no sé si te acuerdas. Entonces, es correcto. Ellos de alguna manera siempre resuelven el tema y no en balde han tenido tantos años en el gobierno. Y tanta asesoría, incluso a los cubanos, que tuvieron mano metida. Claro, ahora no la tendrán porque Estados Unidos se hizo cargo de eso a partir del 3 de enero. Pero lo que sí tienen en este momento son las estructuras absolutamente sin ningún cambio de las estructuras electorales, tanto legales como técnicas. Ahora fíjese, vamos a hablar de los tiempos. Ya sabemos las apetencias políticas, las aspiraciones del régimen de perpetuarse, quedarse, tutelados o no, esperando los resultados de medio término o que termine Trump su gestión, su última, y en la oposición no diluirse y tener una oportunidad. Pero usted con experiencia que tiene con su doctorado de estudios de desarrollo, en economía, en el trabajo con equipos que conocen perfectamente cómo ha venido funcionando el fraude en Venezuela durante tanto tiempo. Si le pregunto, doctora Guana, ¿cuánto tiempo llevará esas tres cosas que usted me describió en otro programa? El cambio técnico del sistema electoral, la parte jurídica y la procedimental. Mira, no hay experiencia en esto en ninguna parte del mundo, Alejandro. Esto nos está pasando a nosotros y a más nadie. Si nosotros decimos que en una elección normal, en donde no ha pasado nada de esto, nos tenemos que echar aproximadamente 6 o 7 meses para organizar unas elecciones en Venezuela, si a eso le suma la organización de las elecciones en todos los países en donde está la diáspora venezolana, que no son suficientes la organización en los consulados porque hay demasiada gente. Solo en Colombia necesitaría 3.000 centros para manejar los 2,1 millones de venezolanos que están allá mayores de 18 años. Los que están en Perú, que son más de 1 millón de venezolanos, que contabiliza más o menos medio millón de personas, que necesitaría aproximadamente como 1.000 centros. En España, otro montón de gente. Explícame cuánto tiempo vamos a montarle a esos 6, 8 meses de cronograma electoral para hacer eso, si a eso le sumamos la reorganización
del registro electoral que está completamente viciado y distorsionado por el régimen por 27 años de trampa. Si a eso le suma que han movido electoralmente a todas las personas de sus centros electorales naturales, en donde han modificado las circunscripciones, en donde han puesto nuevas circunscripciones a favor del régimen, si tienes que volver a reorganizar eso, necesitas hacer un censo y ese censo también va a durar otro tiempo. Entonces, se necesita que se empiece a hablar de esto. Se necesita que la oposición empiece, ese sería el primer paso. Primero, ¿cuál es la verdad de lo que hay que hacer para poder tener unas elecciones libres, auténticas y verificables? Si no tenemos esa discusión, es claro de que vamos a realizar unas elecciones y vamos a perder esas elecciones por 2 o 3 mil votos o por la cantidad mínima que el gobierno decida. Eso es lo que realmente puede pasarnos de seguir en la insistencia maniática de ir a unas elecciones sin que el régimen haya cambiado en absoluto la manera de trabajar y las estructuras funcionales que lo han dejado ahí por casi 30 años. ¿Qué haría el presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra, Marco Rubio, frente a esta insistencia? Y si les toca apoyar, porque es fuerte, el llamado a elecciones lo estamos oyendo incluso con países en el mundo, en esta gira que está haciendo la líder opositora, de que haya elecciones. ¿Cuál sería o cuál cree sería el papel que termine asumiendo el presidente estadounidense? Bueno, si los venezolanos quieren elecciones, que las hagan, porque el problema está de que el gobierno de los Estados Unidos tiene demasiados problemas en el mundo para estar ocupándose del problema venezolano, aun cuando ya ellos han adelantado muchísimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista minero, la situación de Venezuela. Entonces, ¿cómo queden las cosas políticamente a lo interno de Venezuela? Eso le va a valer muy poco. Muy bien, hagan las elecciones que ustedes quieran, que se quede el que vaya, el que gane allí. Si nosotros no tenemos la garantía de unas elecciones auténticas, obviamente vamos a perder las elecciones. Y quien se va a quedar ahí es el remanente o lo que quedó del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo, Alejandro, que si las investigaciones en los Estados Unidos en un momento determinado terminan en señalar a quienes fueron los culpables de haber cometido este fraude en Venezuela, que no fue en Venezuela, para ellos no les importaría que fuera en Venezuela, sino allá en los Estados Unidos, y quiénes fueron los responsables, y se den cuenta que los responsables o los autores intelectuales del crimen electoral están aquí en Venezuela, las cosas pueden eventualmente variar, pero eso no ocurriría ante un proceso electoral que están tratando de hacer pasado mañana los factores políticos aquí en Venezuela. Por eso es que deben hablar con sinceridad, tienen que hablarle con sinceridad a la gente y colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para que salga rápidamente, se resuelve el problema político en Venezuela primero, porque ellos, eso fue lo que prometieron en el momento de la extracción de Nicolás Maduro. Ustedes ven las declaraciones de Donald Trump en el momento de que trajeron al narcotraficante, se lo llevaron y cómo iba a quedar la situación en Venezuela. Bueno, vamos a hacer, vamos a poner las condiciones, porque esa fue la promesa. Vamos a poner las condiciones para que realicen elecciones en Venezuela. La promesa aún todavía no ha sido consolidada y ellos están tratando de forzar que antes de terminar el plan de 3 fases, esas elecciones se cumplan. Miren, yo creo que deben de tener un poco de paciencia a que el gobierno de los Estados Unidos termine la fase de 3 fases, el plan de 3 fases, a los fines de poder ver después de esas 3 fases si estamos o no estamos en condiciones de ir a un proceso electoral. Así es. La última pregunta, doctora Guana. ¿Qué es lo que más como venezolano, usted que vive en Venezuela, que lidia con los múltiples factores y la decadencia de ese régimen fallido, qué le angustia en este panorama social, económico y político? Mira, el venezolano está viviendo, no le ha visto el queso a la tostada, por decirlo de alguna manera y directo, lo que sucedió el 3 de enero, lo que sucedió el 3 de enero con la extracción de Maduro. Sí, efectivamente, cambiaron el encargado de negocio, Laura Dobu, era una persona que estaba, digamos, era el perfil de la encargada de negocio, la señora Dobu, era un perfil
dirigido hacia resolver el problema de los grupos que efectivamente violentos, porque su experiencia era militar, es militar. Ella es asesora del Comando Sur. Por otro lado, al cambio, el gobierno de los Estados Unidos decidió que ya esa fase había concluido, la fase de estabilización, y entró en la fase de resolver el problema económico. Cuando esa fase realmente se profundice y empiece a haber bienestar económico en Venezuela, y yo creo que esa es un poco la situación que ahorita le preocupa a la oposición venezolana, esa fase de mejora económica del país con aumentos de sueldo mínimo, con mejora en el tema económico, etcétera. Cualquier mejora en el tema económico en Venezuela se la va a atribuir el gobierno. Esa mejora que efectivamente vaya a ocurrir en Venezuela como consecuencia de la profundización de la segunda etapa o de la segunda fase la va a capitalizar el gobierno. Esa es la preocupación que tiene en este momento el comando opositor. Entonces, forzar a que eso ocurra antes de que venga la fase de transición política es peligroso. ¿Por qué? Porque el gobierno entonces va a decidir, bueno, está bien, vamos a ir a elecciones y tienen todas las de ganar, no solamente porque tienen la estructura electoral para hacerlo, sino también el venezolano va a estar menos presionado económicamente para la calidad de vida. Esa situación es explosiva dentro del plan que tiene el gobierno, porque esa es la manera más fácil de caer en la trampa del atornillamiento del gobierno de aquí en adelante. En otras palabras, si no son lo suficientemente pacientes para llegar a la última fase, porque yo no sé lo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela después que la parte económica sea resuelta. Es posible que vaya a una tercera fase de transición que llaman ellos, que es la tercera y última fase de su plan, cambiando o imponiendo una situación electoral diferente de la que hemos visto hasta ahora. Y esta gente quiere adelantar esa fase. Tienen que ser pacientes. Los Estados Unidos dijeron, y efectivamente yo le creo al gobierno de los Estados Unidos cuando dice que va. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene. Le conviene a los Estados Unidos, le conviene a la oposición, le conviene a los venezolanos, no digo al gobierno, le conviene a los venezolanos que se termine de cumplir esas tres fases de Marco Rubio y de Donald Trump a los fines de poder garantizar unas elecciones libres, justas y verificables. Nosotros decimos en ANCO que no deberían ser unas elecciones gubernamentales para cambiar al presidente, sino para reinstitucionalizar y refundar el país, para posteriormente ir a unas elecciones de presidente y además de parlamento. Esta situación que se está planteando ahorita en Venezuela es muy delicada, porque el gobierno se puede quedar y se puede quedar con el visto bueno de los Estados Unidos. Entonces, mi preocupación, cuando tú me dices en qué te preocupa más, me preocupa que se queden y me preocupa que se queden con el voto de los venezolanos, porque los venezolanos van a ir a votar y le van a robar el voto de nuevo, igualito que se lo han robado del año 2004 para acá. Entonces, la preocupación es, señores de la oposición, piensen lo que están haciendo. El problema aquí es bailar pegado con los Estados Unidos hasta que las tres fases terminen. Si al llegar a la última fase se ve o se nota que no vamos a resolver este problema, tenemos entonces que replantearnos la situación, pero no en este momento. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué le parece, cómo cree que debería terminar la historia? Esto despegado, por supuesto, de la parte electoral. El tema Cuba, que va a ser el siguiente para Trump. ¿Cómo cree? ¿Cómo lo visualiza usted? No te oigo, Alejandro. No, te oigo entrecortado. El internet nuevamente en esa Venezuela fallida, pues Sí, nos hizo total. una jugarreta, pero bueno, hemos tenido una excelente conexión y ha sido un gran análisis, doctora Guana. Pero la última pregunta, despegada, insisto, en lo que es el tema Venezuela, y, electoral, etcétera. ¿Cómo le gustaría a usted terminar a la historia de Cuba? Por cierto, debo aclarar que cuando yo hablo de Cuba es el régimen cubano. Ahora sí, le hago la pregunta, ¿qué desea para el pueblo cubano que tiene 67 años viviendo una historia que para nosotros lleva casi 3 décadas? A los cubanos le va a convenir muchísimo que el gobierno de los Estados Unidos
haga exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela. Solamente que para ellos le va a ser mucho más fácil porque Cuba está completamente destruida. Y entonces un nuevo gobierno negociado entiendo que se está haciendo con un familiar de los Castro. De todas maneras, independientemente de quien quede allí siempre será bajo la tutela del gobierno de los Estados Unidos. Eso obviamente adelantaría muchísimo el paso hacia un sistema democrático y de libertades, pero es necesario que haya un cambio fundamental al principio para poder realmente marchar en ese sentido. Ojalá que eso ocurra lo más antes posible, porque de esa manera, pues por supuesto, el pueblo colombiano tendrá Cubano. la facilidad de la mejor ayuda que pueda realizarse de todos los países, dada la situación de precariedad y prácticamente pobreza crítica que tiene el pueblo cubano. Así es. Doctora Aguana, agradecido de verdad por habernos acompañado en la noche de hoy. Ha sido un fabuloso análisis para entender en dónde estamos, qué estamos esperando y qué deberíamos esperar. Y bueno, la paciencia, que como usted también lo ha mencionado, hay que pedírsela a los factores políticos opositores. Vamos a darle un voto de confianza a quien ha hecho un cambio en la Venezuela desde el 3 de enero y quien es el único que hasta ahora debemos creer y apostar a ello, ¿no? Yo me sumo a ello porque hasta el 3 de enero veíamos más de lo mismo y un control férreo del régimen. Por lo menos ahora tenemos a 2 fichas desarticuladas y un desmontaje muy lento de la estructura criminal. Gracias, doctora Aguana. Gracias por habernos acompañado. Señores, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Sin Filtro. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.